El tema de la clase de hoy es los animales vertebrados, definición, características y clasificación para sexto año de educación básica. Los animales vertebrados son aquellos que tienen huesos, cartílagos o espinas en su cuerpo. Estos forman un esqueleto interno. Este esqueleto tiene la función de dar forma, firmeza y protección al cuerpo. El cuerpo de estos animales se divide en tres partes fundamentales: la cabeza, el tronco y las extremidades. Algunos tienen cola. Los animales vertebrados se pueden clasificar en mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. En primer lugar, los mamíferos son vivíparos. ¿Qué quiere decir? Que nacen vivos desde el vientre de su madre. Son acuáticos y terrestres. Segundo, los pájaros son ovíparos, nacen a través de huevos y tienen plumas. Los reptiles son ovíparos, también nacen a través de huevos y son terrestres. En cuarto lugar, tenemos los animales anfibios. Son ovíparos, viven en el agua y en la tierra. Y finalmente tenemos los peces, que son ovíparos y viven en el agua, es decir, son animales acuáticos. Bien, los animales mamíferos tienen su cuerpo cubierto de pelo. Las hembras tienen mamas que producen la leche para alimentar a sus crías. Tienen labios para succionar la leche materna sin causar daño. Las extremidades están convertidas generalmente en patas que les sirven para desplazarse. Los mamíferos acuáticos tienen sus extremidades convertidas en aletas y los mamíferos voladores, como los murciélagos, poseen membranas en sus extremidades anteriores convertidas en alas que les sirven para volar. Respiran por los pulmones. Los mamíferos acuáticos tienen que salir a la superficie del agua para tomar el oxígeno del aire. La mayoría son vivíparos. ¿Qué quiere decir? Que nacen vivos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, estos animales mamíferos, estas son sus características fundamentales, principales. El tener pelos, las madres tienen las mamas, tienen labios para succionar, generalmente tienen patas y en las extremidades muchos de ellos tienen aletas. En el caso de los pájaros tienen alas. Respiran por los pulmones. Los mamíferos acuáticos tienen que salir a la superficie del agua para tomar oxígeno del aire y la mayoría son vivíparos. Ese es el resumen, ¿no? ¿Verdad? Ahí tenemos las diferentes clases de animales. Por ejemplo, ahí vemos los marsupiales, vemos los felinos como el león, el tigre, vemos también los primates como el mono, también vemos el oso, el mono hormiguero, el oso hormiguero, y diferentes clases de mamíferos terrestres, ¿no? ¿Verdad? Bien, ahora vamos a ver las aves. El cuerpo de las aves está cubierto de plumas. Sus extremidades anteriores tienen forma de alas. Las aves vuelan gracias a los movimientos de sus alas. Al batir sus alas, ellos pueden movilizarse y trasladarse de un lugar a otro. Aunque algunas aves no son capaces de volar, como los avestruces o los pingüinos. El esqueleto es muy ligero, ya que los huesos son huecos. Además, algunas aves poseen unas bolsas llamadas sacos aéreos que están llenas de aire y les facilitan el vuelo. Estos animales respiran por los pulmones. La boca posee un pico sin diente que varía mucho de unas especies a otras según su alimentación. Ahí tenemos las diferentes clases de aves que nosotros hemos visto a través de la televisión. Muchas veces, si vivimos en una zona donde hay muchos árboles, estas aves se posan ahí, ¿no? ¿Verdad? Vemos los pájaros, vemos los canarios, por ejemplo, vemos un piquero, eh, vemos un pingüino y diferentes tipos de animales eh, de esta especie, ¿no? ¿Verdad? A continuación tenemos los reptiles. El cuerpo de los reptiles está cubierto de escamas. Sus extremidades tienen forma de patas que suelen ser muy cortas. Algunos reptiles, como el caso de las serpientes, no tienen patas. Su temperatura corporal es variable, es decir, son animales de sangre fría, por ello suelen vivir generalmente en ambientes cálidos y se aletargan durante el invierno. Respiran por los pulmones.
La mayoría son carnívoros, quiere decir que se alimentan de carne de otros animales, ¿no? ¿Verdad? En la boca suelen tener muchos dientes, todos del mismo tamaño, con los que retienen y pueden destrozar a sus presas. Son ovíparos, es decir, que se reproducen por huevos. Y tenemos diferentes clases de reptiles, ¿no? ¿Verdad? Ahí tenemos la serpiente, tenemos una especie de un cocodrilo, también tenemos una cobra, tenemos una iguana y tenemos la tortuga. Estos son diferentes clases de reptiles que nosotros hemos visto muchas veces por la televisión o a veces en lugares de la zona de los bosques o de las zonas rurales. Bien, luego tenemos los animales anfibios. El nombre anfibio en griego significa ambas vidas o en ambos medios. Son un grupo de vertebrados que durante la etapa larvaria respiran a través de las branquias y cuando son adultos utilizan pulmones. También se les llama anfibios porque pueden vivir tanto en el agua como en la tierra. A diferencia del resto de los vertebrados, se distinguen por sufrir una transformación durante su desarrollo. Este cambio puede ser drástico y se denomina metamorfosis. Los anfibios fueron los primeros vertebrados en adaptarse a una vida semiterrestre. En la actualidad se pueden encontrar en prácticamente todo el mundo, siempre y cuando la temperatura sea templada. Tienen la piel desnuda, permeable al agua. Ahí tenemos diferentes variedades de anfibios, ¿no? ¿Verdad? Lo que nosotros, por ejemplo, conocemos como las ranas, como los sapos, eh, que se encuentran muchas veces en los mares, en los océanos, en las lagunas, en los ríos. Las diferentes clases de animales anfibios. Y finalmente tenemos los peces. Los peces son los animales vertebrados acuáticos. Quiere decir que la mayoría de ellos están recubiertos por escamas y dotados de aletas que les permiten su movimiento. Poseen branquias con las que captan el oxígeno disuelto en el agua. Los peces son abundantes tanto en el agua salada como en el agua dulce, pudiéndose encontrar especies desde los arroyos hasta la montaña, así como en lo más profundo del océano. Constituyen el grupo más numeroso dentro de los vertebrados. Se reproducen por huevos, es decir, son ovíparos. ¿Y por qué son los más numerosos? Dado la gran extensión marítima del océano, de los ríos, de los mares, entonces los animales de la especie de los peces están poblando mayoritariamente estos territorios, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí nosotros tenemos diferentes variedades de peces. Unos son comestibles, otros no, son decorativos, son especies exóticas y otros también son muy peligrosos para el hombre, como el caso del tiburón que vemos ahí en la parte inferior derecha, ¿no? ¿Verdad? Bien, muchas gracias por su atención.